Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Según la hora en la que vean el presente video, para mí es un placer poderles saludar. Como le indica el título, el día de hoy vamos a continuar con la parte del cálculo de la matriz de grados de libertad. Entonces vamos a ir a lo que es el código de Visual Basic y como sabrán los que van siguiendo la serie, este problema lo vamos a solucionar a partir de una matriz multidimensional, puesto que existen tantas matrices de grados de libertad como elementos constituyen la armadura. Por lo tanto, no lo puedo resolver con una matriz bidimensional únicamente. Entonces, es obvio de que va a intervenir tres factores en el tamaño de dicha matriz. En primer lugar, como ya lo hemos dicho, la cantidad de elementos que constituyen la armadura. Luego, la cantidad de filas de la matriz de grados de libertad, que como lo vimos en la primera parte de estos tres videos, es de tamaño 4, es decir, 4 filas. Por lo tanto, el índice que se va a ocupar va a ser 3, puesto que la base inicial con la que comenzamos a contabilizar la fila es el 0. Entonces, y luego están la cantidad de columnas que va a tener la matriz. Entonces, esa cantidad de columnas se corresponden obviamente a la cantidad de grados de libertad que constituyen a nuestra armadura. Entonces, en nuestro caso son 16 grados de libertad, que nosotros también ya lo tenemos almacenado en una constante, que lo hemos definido, creo que eso fue como en el tercer o cuarto video de esta serie, que donde estábamos almacenando la cantidad de grados de libertad en una constante que se llama CL1. Entonces, vamos a comenzar a definir lo que es esa matriz de grados de libertad multidimensional. Entonces, vamos a escribir la palabra reservada DIN y le vamos a llamar a la matriz de grados de libertad GL. Entonces, ¿qué tamaño va a tener la matriz? En primer lugar, la cantidad de elementos que constituyen a la armadura. Por lo tanto, aquí vamos a escribir C elemento 1 menos 1 y cerramos lo que es el paréntesis. Luego, la cantidad de filas que constituyen a la armadura. Bueno, perdón, la cantidad de filas que constituyen a la matriz de grados de libertad. En este caso son 4, por lo tanto, escribimos un 3. Luego, la cantidad de columnas que va a tener la matriz de grados de libertad. Entonces, esta matriz va a tener el tamaño, obviamente, en las columnas correspondiente a la cantidad de grados de libertad. Y eso lo tenemos en la variable que se llama CGL1. Perdón, la constante CGL1. Y obviamente tenemos que restarle la unidad porque CGL1 guarda el número de 16. Por lo tanto, si vamos a incluir ese número dentro del tamaño de la matriz, tenemos que restarle el 1 porque comienza a contabilizar desde el 0. Ahora, una vez que ya definimos nuestra matriz, obviamente tenemos que indicarle el tipo de datos que se va a almacenar y van a ser tipo doble. Ahora, una vez que ya tenemos esta parte, vamos a comentar esta línea de código y le vamos a decir que en GL se almacenarán las matrices de grados de libertad de todos los elementos de la estructura. Entonces, luego vamos a proceder a hacer el cálculo. Entonces, de manera instintiva podemos inferir algo. Voy a recorrer, fíjense, toda la cantidad de elementos de la armadura. Tengo que luego recorrer 3 filas y luego tengo que recorrer una cantidad de 16 columnas. Entonces, bueno, realmente no eran 3 filas, sino 4. 4 filas y luego 16 columnas. Por lógica, si yo voy a recorrer toda esa cantidad de números, tendría que hacer uso de 3 ciclos for. Entonces, como voy a hacer uso de 3 ciclos for, significa que voy a necesitar 3 contadores independientes. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a definir 3 contadores.
Ahora, el primer contador le vamos a llamar contador de elementos, es decir, el contador de los elementos. Y va a ser un contador de tipo entero. Luego vamos a definir un contador para lo que son las filas. Y va a ser un contador también de tipo entero. Luego vamos a definir lo que es un contador, pero para las columnas. Y va a ser un contador también de tipo entero. Ahora, esos tres contadores nos van a servir para recorrer prácticamente todos los valores que corresponden a todas las matrices del grado de libertad. La primera es la que nos va a ayudar a recorrer todos los elementos. La segunda, obviamente, como le indica el nombre, nos va a ayudar a recorrer las filas. Y la tercera nos va a ayudar a recorrer todas las columnas. Entonces, vamos a escribir primeramente esos tres ciclos for en ese orden. Primero vamos a comenzar a contar desde los elementos. Entonces, cElement. Y vamos a inicializarlo en 0. Vamos a llegar hasta cierta cantidad, es decir, cElemento 1 menos 1. Obviamente la cantidad de incrementos por paso va a ser de la unidad. Posteriormente tendríamos que comenzar a recorrer lo que son las filas. Entonces la cantidad de filas vamos a inicializarla en 0 y vamos a llegar hacia un número concreto. En este caso vamos a llegar hasta el 3 porque únicamente son 4 filas. Entonces la cantidad de incremento siempre va a ser de la unidad. Luego tendríamos que recorrer lo que son las columnas. Entonces, ¿cuántas columnas vamos a recorrer? Las correspondientes obviamente a la cantidad de grados de libertad. Entonces, partimos desde el 0 y llegamos hasta la cantidad de grados de libertad. En este caso son CGL1 menos 1. Y los incrementos que vamos a dar van a ser en cada unidad. Luego comenzamos a cerrar esos tres ciclos. Primero, la palabra reservada next, seguido del ciclo más interno, que en este caso es contador columna. Luego cerramos el ciclo para las filas, contador filas. Y finalmente vamos a cerrar lo que es el contador de los elementos. Contador de elementos. Entonces, en esta parte vamos a comenzar a escribir lo que es ese cálculo. Ok, para eso nos vamos a valer de los vectores que ya calculamos inicialmente y lo vamos a hacer a partir de lógica. Y aquí vamos a utilizar una herramienta que si fuese un curso, no sé, distinto tal vez, no para un problema aplicado, sino más que todo como algo disperso y básico, sería el ciclo, perdón, no el ciclo, sino la estructura de control if. Entonces vamos a ocupar el if en conjunto, obviamente, con lo que ya nosotros conocemos, que es los vectores que calculamos, que son los vectores de grados de libertad. Entonces, obviamente que yo debo de estar claro de algo, que cada una de las filas de mi matriz de grados de libertad, a como lo explicábamos en la primera parte de estos últimos tres videos, corresponde a un grado de libertad. Por ejemplo, yo sé que la primera fila de la matriz de grados de libertad está ligada con lo que es el grado de libertad en X1. La segunda fila está ligada con lo que es el grado de libertad en Y1. La tercera está ligada con lo que es el grado de libertad en X2. Y la cuarta y última fila con el grado de libertad en Y2. Por lo tanto, puedo aprovecharme de esa información y de esa manera hacer los cálculos que a mí me piden, puesto que yo ya sé que cuando el grado de libertad coincide con la columna de la matriz de grado de libertad, el valor que éste va a adquirir es de la unidad. De menos, los valores que le vamos a asignar a la matriz van a ser cero. ¿Por qué? Porque la matriz de grado de libertad es únicamente eso, son 4 unos que están dispuestos horizontalmente y el resto son valores nulos. Entonces,
Aprovechándonos de eso, vamos a usar la palabra reservada if y vamos a comenzar a sacar los valores de nuestro vector. Entonces, el primero, grados de libertad en x1. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El vector de grados de libertad de x1 bueno, prácticamente tiene un tamaño de 12. Entonces, es decir, que se corresponde a la cantidad de elementos que constituyen la armadura. Por lo tanto, yo tendría que recorrer este vector con mi contador de elementos. Ok. Y luego aquí comienzo a hacer la comparación. Si este valor me coincide, como ya lo explicamos con lujos de detalles en la primera parte de estos tres videos, de estos últimos tres, que corresponden a la matriz de grados de libertad, si este valor de grado de libertad en X1 coincide con la columna de, bueno, prácticamente de lo que estamos trabajando, significaría de que el valor que va a adquirir va a ser de la unidad. Y ojo con esto, si hablamos de grados de libertad en X1, hablamos únicamente de la fila 1, es decir, la fila con índice 0. Entonces ahí tenemos dos condiciones que son vitales. La primera es la que ya dijimos y que lo explicamos prácticamente, dedicamos un solo video para explicar esta parte de la matriz de grados de libertad porque es sumamente importante. Si no lo entendemos de manera matemática, entonces a la hora que tratemos de traducir el lenguaje de las matemáticas al lenguaje de las computadoras, vamos a estar perdidos. Entonces, cuando este valor de grados de libertad en X1 coincide con la columna de la matriz de grados de libertad en la fila número 1, el valor que va a adquirir el elemento en esa posición es de la unidad. Entonces, eso es lo que vamos a codificar. Es decir, aquí ya vamos a hacer la comparación. Si el valor del vector de grados de libertad en X1 se corresponde con el valor de la columna, pero ¿quién me está contabilizando la columna? La columna me la está contabilizando el contador de columna. Pero ojo con esto, que los valores de grados de libertad en X1 son valores que van a variar, bueno, prácticamente varían desde el 1 hasta la cantidad de grados de libertad, es decir, del 1 al 16. Y lo que el contador de columnas varía del 0 al 15. Por lo tanto, para que el contador de columnas se corresponda con prácticamente el valor correspondiente a los grados de libertad, tendría que sumarle un 1. Entonces, voy a decir contador de columna más 1. Es decir, si se cumple esto y además se cumple que estoy trabajando en la fila número 1, es decir, aquella fila cuyo índice es 0, entonces el valor que va a adquirir la matriz de grados de libertad en esta posición específica va a ser de la unidad. Entonces, ¿cómo agrego dos condiciones? Porque aquí acabo de escribir únicamente, bueno, la primera condición. Entonces, es decir, me está evaluando si se cumple esta condición que está entre paréntesis. Si los grados de libertad en X1 son iguales o se corresponden al valor de la columna de la matriz de grados de libertad, va a adquirir el 1. Pero además de eso, tenemos que cumplir que estamos trabajando en la fila número 1, que es la que tiene índice 0. Entonces yo puedo agregar aquí una condición de una manera muy sencilla. Para que se cumplan dos condiciones simultáneamente, ocupo la palabra reservada AND. Entonces, o I en inglés. Entonces, luego que escribo el I, puedo escribir la siguiente condición. Es decir, si mi contador de filas es igual a 0, entonces vamos a hacer algo. Vamos a hacer lo siguiente. Escribimos la palabra reservada tem seguido de la instrucción que le vamos a indicar. Es decir, grado de libertad, la matriz de grados de libertad en lo que llevamos. Contador
elemento, coma, contador, filas, coma, y contador, columnas. Cerramos paréntesis, va a ser igual a 1. Ojo, que si no van siguiendo la serie, entonces se van a perder, porque esto, por esa razón es que al comienzo, el primer video bueno, de estos últimos tres, lo dedicamos únicamente a entender qué es esto de la matriz de grados de libertad, porque si no lo entendemos de manera matemática, como les decía, se nos va a hacer muy, pero muy tedioso y difícil poderlo entender a la hora de que estamos programando un código. Entonces, por esa razón es que si van a hacer un programa de lo que sea o una rutina que le haga cualquier cálculo, es obvio que primero nosotros debemos de saber el cálculo manualmente, porque yo no puedo hacer, por ejemplo, una, un programa que me sume dos números si yo no sé sumar. Entonces lo mismo ocurre con esto. Yo no puedo disponerme a hacer una rutina en Excel, en MATLAB, en C Sharp, en Python o en lo que sea para resolver el método de rigidez si primeramente yo no aprendí a hacer el cálculo manual. Entonces, cuando ya terminamos esta parte de esta línea de código, cerramos lo que es la condición if con el end if. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí únicamente acabamos de calcular el 1 en la primera fila. Luego tenemos que calcular el 1 en la segunda fila. Luego el 1 correspondiente a la tercera y luego el 1 correspondiente a la cuarta. Entonces, podemos inferir de que esto va a ser un tanto repetitivo. Por lo tanto, vamos a copiar estas últimas líneas. Le vamos a dar control C y control V. Sin embargo, vamos a agregar algo. Ok, ¿qué está pasando aquí? Le estamos diciendo, si se cumple estas dos condiciones, asignámele a la matriz de grados de libertad un 1. Y luego, ¿qué le vamos a decir? Si no se cumple, entonces me va a valorar otra condición. Es decir, vamos a escribir un else, pero un else if. Un else if. Entonces, ese else if nos lleva a lo que conocemos como, bueno, prácticamente un if anidado. Entonces, porque aquí vamos a escribir varios if. En primer lugar, ya no, si estamos hablando de la segunda fila, es decir, ahora vamos a calcular el 1 en la segunda fila. Ya no hablamos del grado de libertad en X1, sino hablamos del grado de libertad en Y1. Nuevamente lo reitero, si no entienden por qué es ahora Y1, entonces vayan al video donde hablamos de la matriz de grados de libertad, que es la primera parte de estos tres videos, y van a entender por qué es Y1 aquí. Entonces, siempre vamos a recorrer este vector con la cantidad de elementos, porque va a haber tanto matriz, tanto elementos, va a tener los grados de libertad en Y1 como elementos tiene la armadura. Por lo tanto, tenemos que recorrerlo con el contador de elementos. Luego, obviamente que hacemos la misma pregunta. Ok, si el grado de libertad en Y1 se corresponde con la posición de la columna en la matriz de grados de libertad, y además de eso, hablamos no de la fila número 1, sino de la fila 2. Es decir, si el contador de fila es igual a 1, entonces, ¿qué valor va a adquirir la matriz de grados de libertad? Obviamente que va a adquirir la unidad también. Entonces, luego vamos a proceder de la misma manera. Ahora vamos a copiar esta línea de código, vamos a hacer un espacio y la vamos a pegar. Entonces, ahora nos vamos a calcular el 1 de la matriz de grados de libertad, pero en la tercera fila. Es decir, que nos vamos a volver a hacer la pregunta. Ok, si los grados de libertad ahora en X2
obviamente que ya vamos a hablar de grados de libertad en X2, se corresponde con la posición de la columna en la matriz de grados de libertad, y además de eso estamos trabajando en la fila número 3, es decir, la que corresponde al contador, la que corresponde cuando el contador adquiere el valor de 2. Entonces la matriz de grados de libertad va a ser igual a 1. Ahora volvemos a repetir lo mismo, pero ya no vamos a hablar de el grado de libertad en X2, sino que vamos a hablar del grado de libertad en Y2. Si este valor de grado de libertad en Y2 se corresponde con la posición de la columna en la matriz de grados de libertad, y además de eso estamos trabajando en la última de las filas, significa que la matriz de grados de libertad va a adquirir el valor de 1. Ahora, hacemos la última pregunta. ¿Qué pasa cuando la matriz de grados de libertad no está adquiriendo ningún valor? Bueno, cuando la matriz de grados de libertad no adquiere un valor de 1, ¿qué valor adquiere? 0. Es decir, que para el resto, la matriz de grados de libertad va a ser igual a 0. O mejor dicho, los elementos de la matriz de grados de libertad que no son 1 son 0. Entonces, ¿cómo voy a codificar eso? Muy simple. Escribo un else si no la matriz de grados de libertad. Bueno, podemos copiar una de estas líneas de código. Control C, Control V. Y le estamos diciendo ahorita, ok, si no se cumplen las 4 condiciones de arriba, es decir, si la matriz si el elemento no es igual a 1, entonces, ok, si no se cumple eso, entonces va a ser 0. Y prácticamente aquí calculamos todas las matrices de grados de libertad de todos los elementos que constituyen la armadura. Entonces, ¿qué significa? Como lo vimos en el penúltimo video, no tendríamos que hacer, prácticamente ahorita nos ahorramos aparte de que ya calculamos todas las matrices de rigidez de todos los elementos, acabamos de calcular todas las matrices de grados de libertad de todos los elementos. Entonces, ya vieron que en el penúltimo video había que hacer algo sumamente tedioso, porque estar verificando qué valor le corresponde a la matriz de grados de libertad manualmente también es tedioso. Entonces ahorita nos ahorramos eso. Ya prácticamente cuando le doy ejecutar, ya me creó una matriz multidimensional que me calcula automáticamente todas las matrices de grados de libertad. Entonces le podemos dar ejecutar. Sin embargo, falta algo de vital importancia, comentar. Nos vamos a la parte superior y le vamos a decir lo siguiente. En esta parte del código calculamos todas las matrices de grados de libertad de la estructura. Entonces, le podemos dar ejecutar. Ok, ya prácticamente hizo ese cálculo. Ahora, ¿cómo corroboramos de que lo que hicimos está bien? Hacemos algo muy similar a lo que hicimos con las matrices de rigidez. Entonces, podemos apropiarnos de la parte que dejamos comentada del código de la matriz pivote que está aquí. Entonces, podemos perfectamente tomar esta parte de la matriz pivote que comentamos, es decir, que no eliminamos, y lo vamos a cortar. Y lo vamos a pegar, obviamente, por debajo de lo que acabamos de hacer. Lo pegamos. Entonces, ahora, ¿qué hacemos? Lo vamos a descomentar. Volvemos a seleccionar
esta parte que está en verde y le vamos a quitar el comentario ocupando los botones de la parte izquierda. Entonces ahí hay un botón que dice bloque sin comentario. Entonces le damos clic y ya nos quita el comentario. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a adaptar ahora la matriz pivote para que me extraiga valores de la matriz de grados de libertad. Entonces no vamos a tener tanto problema con eso, simplemente vamos a ir ahí adecuando según la lógica. Entonces, en primer lugar, una matriz de grados de libertad para nuestro problema específico, eh, ¿con qué valores se corresponden? Obviamente que tiene filas, tiene columnas. ¿Cuántas filas tiene? Tiene 4. ¿Qué valor va a tener? Por lo tanto, en el primer parámetro va a ser 3. Ahora, ¿cuántas columnas tiene? Tiene 16. Entonces, ¿qué valor le va a corresponder en el segundo parámetro? Obviamente 15. Ahora, tenemos un ciclo for que me está recorriendo lo que son las filas. Entonces va a variar desde 0 a 3. Luego un ciclo for que me recorre lo que son las columnas. Entonces va a variar de 0 a 15. Entonces, luego le vamos a asignar a esta matriz pivote lo que son los valores de la matriz de grados de libertad. Por lo tanto, en vez de decir KRigid en esta parte, vamos a escribir GL. Y ahora lo único que tenemos que hacer es adecuar el espacio para imprimir esa matriz. Entonces, obviamente que yo no la puedo imprimir en las casillas de Excel que están aquí señaladas, es decir, desde la D24 hasta la D26, puesto que ese no es el tamaño de la matriz. Entonces, yo me puedo ir al Excel para más o menos manipular eso. En primer lugar, vamos a borrar esta matriz que está aquí abajo que no tiene ninguna importancia. Vamos a quitar estos bordes y vamos a hacer un pequeño espacio aquí abajo para más o menos, bueno, no perdernos. Entonces, sabemos en primer lugar que la cantidad de filas van a ser 4, ¿verdad? Entonces, vamos a contar 4 filas. Luego, la cantidad de columnas van a ser 16, entonces vamos a contar 16 filas, 16 columnas, perdón. Entonces aquí tenemos 11, tenemos 13, 15, una más nos hace falta. Y luego tendríamos lo que son las 16. Entonces, prácticamente en este espacio es donde tendríamos que imprimir lo que es la matriz de grados de libertad. Entonces, en primer lugar necesitamos la posición de esta casilla, que en este caso es la casilla C27. Nos vamos a ir a esta parte y le vamos a borrar el A24 y le vamos a escribir C27. Y luego necesitamos la casilla del extremo inferior derecho, es decir, esta. Entonces es la R30, entonces nos vamos a ir a la R30. Vamos a escribir, perdón, la R30. R30. Y se supone que, según lo que tenemos en el código, aquí en GL, si se fijan, está la unidad en el primer término. ¿Qué significa? Que me va a extraer los valores de la matriz de grados de libertad del segundo elemento. Podemos perfectamente cambiarlo y pedirla del primero. Y más o menos ahí corroborar de que esto sea cierto. Entonces, le vamos a dar guardar y luego lo vamos a ejecutar. Y si se fijan, aquí ya nos asigna esos valores. Le damos a aceptar y vamos a verificar que todo sea cierto. En primer lugar, para la primera fila, ¿dónde me está guardando la matriz de grados de libertad? Ok, se dice que
La primera fila va a tener la matriz de grados de libertad, o bueno, el valor del uno tiene que estar en el grado de libertad en x1. Entonces, el primer elemento tiene como nodo inicial el nodo 1. Entonces, el nodo 1, ¿quién tiene en X? Tiene el 13. Por lo tanto, ¿qué valor le va a corresponder a la columna 13 de la fila 1 de la matriz de grados de libertad? El 1. Y es lo que vemos aquí. Por lo tanto, está bien. Luego, volvemos con la misma lógica. Vamos ahora a la fila 2. Entonces, ¿qué valor va a ser igual a 1 en la fila 2? Entonces, eso lo vamos a evaluar. Ok, siempre estamos con el nodo inicial porque ya sabemos que la segunda fila es la que le corresponde al grado de libertad en Y. Entonces, de el nodo 1. Entonces, seguimos en el primer elemento de la armadura. Luego, ¿qué nodo inicial tiene? Tiene el nodo inicial, el nodo 1, ¿verdad? Entonces, ¿qué valor le corresponde en Y de grado de libertad al nodo 1? Vemos que el 14, como lo vemos aquí. Por lo tanto, en la columna 14, la matriz de grados de libertad tiene que ser igual a 1. Y es lo que vemos aquí. Ok, está bien. Luego vamos con el segundo nodo. Entonces, el nodo 2 del primer elemento es el nodo, bueno, sí, el nodo final del primer elemento es el nodo 2 de etiqueta 2. Entonces, ¿qué valor de X le corresponde al nodo 2? El 1. Por lo tanto, en la tercera fila, el valor de la unidad va a estar en la primera columna. Es lo que tenemos aquí. Entonces hizo bien el cálculo. Ahora, vamos a finalizar con lo último, obviamente. Wow, qué filosófico. Vamos a finalizar siempre en el nodo 2, pero para Y. Entonces, estamos en el nodo 2 y vamos a buscar el valor de Y, es decir, el 2. Por lo tanto, en la última fila, el valor de la unidad debe de estar en la segunda columna. Y es lo que tenemos aquí. Por lo tanto, hizo el cálculo de todas las matrices de libertad perfecto. Entonces, ustedes pueden comparar esta misma lógica con otros valores. No sé, pueden probar con el último, pueden probar con el cuarto, pueden probar con el quinto, con el que sea, y todos los valores se los tiene que calcular a la perfección. Entonces, simplemente si quieren seguir imprimiendo distintos valores de matrices de grados de libertad, pues en esta parte del código le cambio, ok, en vez de decir el 0, puedo poner el último valor. Entonces, ¿qué va a corresponder a quién? No sé, ¿cuántos elementos hay? Hay 12 elementos, entonces el último tendría que ser el 11. Entonces, si le damos ejecutar, nuevamente me cambió los valores de las matrices de grados de libertad. Entonces, si se fijan, los unos ahora están en esta parte. Entonces, luego con esa misma lógica podemos verificar eso. Ok, estamos en el elemento, en el último elemento de la armadura, que es el 12. ¿Cuál es el nodo inicial? El nodo 3. Entonces, ¿qué valor de X le corresponde al nodo 3? Le corresponde el 9. Por lo tanto, ¿qué valor va a ser igual a 1 en la fila? En la fila número 1 de la matriz de grados de libertad tiene que ser la columna 1. La columna 9, perdón. Entonces es lo que tenemos aquí. Ahí está la columna 9 y hay un 1. Entonces, y hay un 1. Luego, con la misma lógica, ¿cuál es el nodo inicial el, del elemento 12 o el último elemento de las barras de la armadura? El nodo inicial es el 3. ¿Qué valor le corresponde a Y? Le corresponde el valor de 10. Por lo tanto, en la columna número 10 de la matriz de grados de libertad debe de haber una unidad. Y es lo que tenemos aquí. Para la fila 2. Y luego volvemos con esa misma lógica, pero ahora con el segundo nodo, que es el nodo 6. Entonces, en el nodo 6, el grado de libertad en X es el 11. Por lo tanto, en la columna 11 de la tercera fila debe de haber un 1, que es lo que tenemos aquí. Y finalmente hacemos lo mismo, nodo 6, y nos vamos con Y. Entonces, nodo 6 con Y.
12. Aquí hay un 12. Por lo tanto, ¿qué significa? De que en la columna 12 de la última fila de la matriz de grados de libertad debe de haber un 1. Y ahí está, el 1. Por lo tanto, nuevamente reiteramos lo mismo. Todos los cálculos los hizo bien. Entonces, como les decía, si ustedes quieren ir llevando de manera paralela tanto los cálculos como el código, pues más o menos ustedes los pueden acomodar según su propia perspectiva, según su propia creatividad, según la propia manera en la que ustedes aborden un problema. Entonces, prácticamente esto sería todo por este video. Muchísimas gracias por hacer uso de esta información.